6:59 de la mañana, continuamos con más de Primera Página y a esta hora vamos a iniciar nuestro primer segmento de entrevista dándole la bienvenida a Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia por la Mesa de la Unidad Democrática, además del Partido Primero Justicia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por madrugar junto a nosotros. Vamos a iniciar de inmediato para aprovechar el tiempo. Es mucho los temas que hay que comentar, sobre todo en materia política. Ya fue presentado, como todo Venezuela conoce, lo que van a ser los mecanismos constitucionales que se quieren aplicar para cortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Precisamente, la enmienda está en manos de la Asamblea Nacional. La renuncia sería una decisión del presidente Maduro y el revocatorio estaría de manos del pueblo. ¿Cuál apoya Juan Pablo Guanipa? Mira, yo apoyo lo que diga la Mesa de la Unidad Democrática porque ha habido allí todo un proceso de discusión para lograr los acuerdos en función de conseguir mecanismos de solución al grave problema que tiene Venezuela. Sin embargo, obviamente creo que de todos los mecanismos el que más adecuado puede ser en este momento, porque significa que es el pueblo el que convoca y es el pueblo el que revoca, es el referendo revocatorio. Evidentemente todos los mecanismos son complejos. Nosotros estamos invitando a la gente a una lucha, a trabajo, a un esfuerzo importante de sacrificio para lograr una solución pacífica, constitucional al problema que el país vive. Y por eso estamos diciendo, bueno, algunos piensan que la renuncia es una buena oportunidad. Bueno, solicitemos la renuncia. Pero no es muy ingenuo pensar que el presidente Nicolás Maduro quiere renunciar a su cargo, ya lo ha repetido en varias oportunidades que de Miraflores no lo saca nadie. Sí, me parece una propuesta cándida, sin embargo, vamos a hacerla pues, y se solicita la renuncia. Lo que no me parece a mí es poner en manos del presidente Maduro la decisión si él se va o si se queda. Por eso creo que debe ser una decisión del pueblo, que debe ser el pueblo el que debe manifestarse, y estamos diciendo que todos los mecanismos tienen sus complicaciones. La enmienda constitucional, por ejemplo, tiene su complicación en el Tribunal Supremo de Justicia, que puede decir que las normas no son retroactivas y que definitivamente puede aplicarse la enmienda para periodos subsiguientes. En cambio, el revocatorio tiene la complicación con el Consejo Nacional Electoral, que evidentemente, jugando para el gobierno, va a hacer todos los esfuerzos de dilatar los plazos para que el revocatorio no se dé este año, y si no se da este año, no tiene sentido que lo hagamos. Precisamente han acudido en 2 oportunidades a solicitar al Consejo Nacional Electoral pues que dé lo que sería la manera como se puede aplicar este referéndum revocatorio. La última solicitud fue hecha la semana pasada con una comisión del Partido Primero Justicia, entre ellos el diputado José Manuel Olivares y Juan Carlos Caldera. ¿Cuál va a ser esta tercera opción? ¿Van a acudir nuevamente al Consejo Nacional Electoral o cuál va a ser la solicitud formal para que se diga ya el mecanismo? Mira, yo siempre he dicho que los mecanismos para lograr una solución pacífica al problema del país pasan por hacer las solicitudes por un lado y por presionar con la calle por otro lado. Así que yo creo que el próximo paso debe ser una gran manifestación de toda la unidad democrática, de todos los diputados principales, suplentes, nacionales, regionales, concejales, gobernadores, alcaldes y pueblo de Venezuela ante las puertas del Consejo Nacional Electoral para que comiencen a activar todos los pasos hacia el referendo revocatorio. Creo que ese es el próximo paso. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se sigue insistiendo que esta convocatoria a revocatorio o esta solicitud de aplicar los mecanismos constitucionales sería como la segunda parte de lo que fue convocado ya en el año 2014, que fue llamado La Salida, que desde la oposición se está planificando un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro. ¿Es esto cierto? No tiene sentido lo que dicen. Nosotros estamos convencidos de que las soluciones deben ser pacíficas, constitucionales. En Primera Justicia hemos sido coherentes todo el tiempo con eso. Dijimos hay que participar en las elecciones de la Asamblea Nacional. Alguna gente en la misma Unidad Democrática decía que eso no tenía sentido. Hoy son diputados y me parece excelente que así sea. En este momento nosotros estamos convencidos de que debemos aplicar esos mecanismos. El referendo revocatorio está en la Constitución, es un derecho que tenemos todos los venezolanos. El gobierno de Venezuela es revocable, según lo dice la Constitución venezolana. Por tanto, lo que estamos aplicando son normas constitucionales que además le dan la legitimidad a la decisión de que es una decisión del pueblo. Es el pueblo el que toma la decisión de revocar al señor Maduro. A mí no me gustaría que Maduro se vaya porque lo presionemos a renunciar. No me gustaría que se vaya por un mecanismo distinto al que sea una decisión del pueblo, que es lo que más les va a doler a ellos y que es lo que más legitimidad va a tener en el presente y hacia el futuro. ¿Por qué plantear todos los mecanismos constitucionales y no una sola ruta? Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, específicamente desde la bancada del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional, se asegura que fue porque no hubo un acuerdo cierto entre los partidos que integran la Mesa de la Unidad y que por eso se hicieron todo el abanico de opciones en este caso. ¿Por qué no una sola ruta? ¿No se corre el riesgo de que la gente se disperse? Yo no veo problema con eso porque las dos rutas más
aceptadas por todos son la enmienda y el referéndum revocatorio. La enmienda es una decisión, es una acción, es una estrategia de la Asamblea Nacional. Ahí solamente se involucra al pueblo al final, cuando ya la enmienda es sancionada y 30 días después el CNE tiene que convocar a un referéndum para aprobar esa enmienda. Así que nosotros podemos ir paralelamente trabajando en la Asamblea la enmienda y acompañando al pueblo en la calle con la solicitud del referéndum revocatorio. Por tanto, yo no creo que haya mayor inconveniente con respecto a eso, y yo creo que más bien el PSV lo que tiene es una impresionante desesperación por mantenerse en el poder sin importarles el daño que han hecho. Mira, el cinismo. Estar en la Asamblea escuchando discursos de los integrantes del PSV en los que califican a los opositores como los culpables de la crisis que está viviendo el país, eso es algo que realmente, lo voy a decir con toda honestidad, hay que tener estómago para estar sentado allí y no inmutarse ante esos discursos. Mira, este país lo han destrozado. Se han robado 350.000 millones de dólares. Mira, yo salgo a la calle en Maracaibo, en todo el estado Zulia, y es impresionante ver cómo el hambre, la miseria se ha apoderado de nuestros barrios. Que tú salgas, por ejemplo, a una comunidad y ves a una señora gritándole, peleando con su hijo, casi pegándole, y uno se acerca a la señora y le diga, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué le vas a pegar al muchacho? Y que la señora te diga, es que este niño no entiende que a él no le toca comer hoy. A él le toca comer mañana. ¿Y cómo va a entender un niño eso? Ir al Hospital General del Sur, en Maracaibo, y ver como una señora yupa gritando con José Manuel Olivares y nosotros ahí haciendo un trabajo de inspección del hospital, nos pide atención. Y la gente del hospital, no la atiendan, no se preocupen, que la señora esto, que el otro. Al final decidimos atenderla, pedimos la historia de su esposo y nos damos cuenta que en ese momento están decidiendo cortarle la pierna al esposo porque tenía una fractura y en 15 días no pudieron contar con los insumos para atender esa fractura. Y la solución fue, después de la pierna necrosada, cortarle la pierna. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en este país. Y nos pide el gobierno que nos quedemos tranquilos, que esperemos que termine su periodo, nosotros sin hacer absolutamente nada. No, señor, vamos a acompañar a la gente en un esfuerzo de salir de esta situación que nos ha llevado a la peor realidad que ha podido tener este país en toda su historia, en medio de la mayor bonanza que ha tenido por los ingresos petroleros y por el cobro de impuestos. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que el Ejecutivo Nacional acepte lo que sería la ayuda humanitaria? Y eso por tratarse, acaba usted de tratar el tema de la salud. Efectivamente, la Asamblea Nacional declaró una emergencia humanitaria en materia de salud. Se han hecho gestiones en organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, para que hagan donaciones a nuestro país. ¿Cómo lograr que el Ejecutivo acepte esa ayuda? Mira, Porque para dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, por nombrar a uno de los que se pronunció, Diosdado Cabello, diputado por el Estado Monagas por el Gran Polo Patriótico, aseguraba que era una ridiculez pedir o decretar una emergencia humanitaria. Yo no sé qué ridiculez puede tener buscar medicinas en otras partes del mundo que llegan al país sin ningún costo, ni costo por el pago de las medicinas, ni costo por el traslado de las mismas. Todo sale absolutamente gratis para el Estado venezolano y ayuda a paliar una situación sumamente dramática. No es posible que en nuestros hospitales no haya solución al 0.9, que es algo que se usa para cualquier cosa. Se descompensa a una persona de una vez una solución, una vía. Eso no se puede ahorita, porque no hay YELCO, porque no hay la solución, porque no hay absolutamente nada. Y que el gobierno se niegue a recibir esa ayuda es tan dramático como cuando en los casos de Vargas se negó a recibir ayuda de distintos países por razones ideológicas. El problema de Venezuela no es un problema de una ideología, es un problema, una situación dramática que está viviendo un país en el cual el gobierno debería ser un actor para lograr la mayor suma de felicidad posible y lo que está logrando es desgracia en este país. ¿Hay manera de que luego que se aplique algún mecanismo constitucional y en el supuesto o yéndonos un poco más hacia el futuro, haya un cambio de gobierno? ¿Cómo garantiza la oposición venezolana que el país va a cambiar? Mira, yo creo que hay muchas cosas por hacer en Venezuela. Creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es lograr generar la confianza suficiente para que los inversionistas vengan al país, disminuir los controles, eliminar las expropiaciones, lograr normas que permitan seguridad jurídica y que la gente venga a invertir en Venezuela, a producir lo que consumimos y a generar empleo. Pero también tenemos que asumir
con mucha responsabilidad la lucha por la descentralización. Mucho de lo que está pasando en este país en este momento se debe a que el gobierno central concentra absolutamente todo en sus manos, concentra en sus manos las competencias, los recursos. El 92% del presupuesto de este país lo administra una sola persona, que es el presidente de la República. El 8% restante lo administran 335 alcaldías, 23 gobernaciones, un distrito capital. Eso no tiene sentido. La solución de los problemas tiene que estar donde los problemas se producen, y es en las comunidades, en los municipios, en los estados. También tenemos que cambiar ese modelo. En nuestra conversación con el diputado Juan Pablo Guanipa, diputado por el estado Zulia. El país se está incorporando a la rutina nuevamente luego de un asueto de Semana Santa que fue más largo de lo normal. Según algunos empresarios, específicamente Fede Cámaras, pues criticó decretar esta semana no laborable, aunque se reportó que era por ahorro energéticos, pues generó pérdidas, sobre todo porque hubo que remunerar al trabajador de manera doble, y tomando en cuenta pues la crisis económica en la que está el país, pues fue rechazada esta medida. Pero tuviste cómo el gobierno se contradijo bárbaramente. Por un lado dicen, bueno, es una Semana Santa en la que viajó más de la mitad del país, 18 millones de personas, y por otro lado el ministro encargado de la energía dice, bueno, la gente en su casa como que se quedó y consumió más electricidad de lo que nosotros aspirábamos. Es una evidente contradicción que refleja que el gobierno piensa que estamos en un país de idiotas que cree en lo que ellos dicen sin pensar. Aquí la gente no puede salir de vacaciones porque no tiene sencillamente cómo hacerlo, porque no haya que hacer con sus recursos, porque no sabe si el sueldo lo puede invertir en comer o en comprar medicina o en arreglar algún problema que tenga en su casa. Esa es la realidad de la Venezuela de hoy. Precisamente este problema económico, porque se observaron también en Semana Santa largas colas para seguir adquiriendo alimentos. La canasta básica sobrepasa ya los 21.000 bolívares. Se requieren más de 121.000. Se requieren más de 18 salarios mínimos para adquirir esta canasta alimentaria. Por parte de Primero Justicia, pues se presentó lo que fue la Ley de Producción Nacional. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional se asegura que es una ley para privatizar. En la práctica, ¿cómo va a lograr la Ley de Producción Nacional y cuándo va a empezar a ser aplicada para lograr paliar esta situación? Mira, las colas en este país se deben fundamentalmente al desabastecimiento, a la falta de producción nacional y a la no aplicación de medidas por parte del gobierno para atender esta situación. Un gobierno que ha querido, como lo decíamos, concentrar todo en sus manos, no solamente vaciando de competencias alcaldías, gobernaciones, sino también quitándole a los privados lo que son sus empresas a través de todo este proceso de expropiaciones. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Lo que estamos viviendo en la Venezuela de hoy, una Venezuela depauperada, pobre, con miseria, y que no consigue sus productos. Si tuvieras plata para comprarlo, todavía no consigue los productos, y si los consigues son tan caros que no te alcanza absolutamente nada el dinero. Por eso nosotros propusimos la ley de impulso a la producción nacional, que lo que intenta es disminuir los controles. El exceso de controles genera ineficiencia y corrupción. Que un Estado controle es válido, pero cuando llegas a un exceso como el que ha llegado el Estado venezolano, que controla absolutamente todo, evidentemente las cosas no salen bien, como ha pasado en el país. ¿Cómo generar confianza al empresariado para que inviertan en nuestro país en este momento? Bueno, tú tienes entonces que disminuir los controles, tú tienes que generar la confianza y la seguridad jurídica para que vengan a invertir en Venezuela. Si tú le dices a la gente, vengan a invertir, y de paso estás generando expropiaciones que se siguen dando. La semana pasada estuve en 2 sitios en Semana Santa, en 2 sitios en Maracaibo, donde los terrenos son tomados por el gobierno sin consultar quién es el propietario para algunos programas que el gobierno tiene. Así no se puede actuar, porque acabas con el Estado de Derecho, acabas con la seguridad jurídica, y nadie va a ver a Venezuela como un país en el que se puede invertir. Rápidamente, porque tengo que pasar a la participación de Twitter. ¿Van a privatizar PDVSA, Lacan TV? Por favor, eso no tiene ningún sentido. En el caso de PDVSA, quien ha privatizado PDVSA es el gobierno nacional. Ahí está vendiendo acciones de nuestras participaciones en distintas empresas mixtas. Lo está haciendo el gobierno nacional buscando recursos, porque este es un gobierno voraz, un gobierno que ha contado con centenares de miles de millones de dólares, y que con ese dinero no ha logrado esa felicidad que el pueblo aspira, o por lo menos la posibilidad de que la gente tenga lo básico para vivir adecuadamente y luchar por su realización personal y familiar. Diputado, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien la va a compartir. Gabriel.
Efectivamente, diputado Guanipa, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión. Edsel Rodríguez le pregunta, diputado Guanipa, ¿tiene usted conocimiento en qué nivel va el caso de los diputados de Amazonas? Mira, el caso de los diputados de Amazonas debe llevarnos a todos a la reflexión. Yo tengo la convicción de que los diputados de la Unidad Democrática no hemos dado la pelea que tendríamos que dar para resolver un problema que es un problema del país. Si aquí tuviéramos un país federal, el caso de Amazonas se hubiera convertido en una guerra civil, en una secesión, en cualquier situación como esa, porque definitivamente que no esté un Estado de la Unión representado en el Parlamento, eso no tiene ningún sentido en un país federal. Nosotros tendríamos que haber hecho una sesión especial en Puerto Ayacucho, tendríamos que hacer una movilización hasta el Tribunal Supremo de Justicia para exigir que haya una solución de esa situación. Amazonas merece estar representado en la Asamblea Nacional. Diputado, y una pregunta, ¿por qué no lo hacen? Ya que dice que eso es lo que tendrían que haber hecho, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, la respuesta es que no ha habido dentro de la Unidad Democrática el consenso necesario para lograr eso. Y yo creo que es algo impretermitible. Tuvimos en la Asamblea Nacional al gobernador del estado de Amazonas, él dio una intervención, después se le dio un derecho de réplica a una diputada del PSUV y hasta allí llegó. Yo creo que hay que hacer un llamado a todos para que nos activemos, porque no solamente es el caso Amazonas, es el caso de una estrategia del gobierno nacional en compinchado con el Tribunal Supremo de Justicia para dejar al país sin la representación que eligió, que son las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Fíjese que sobre este tema, diputado, hay muchas inquietudes respecto de la actuación del TSJ. Se la resumo con este tuit que escribe @JAMM62 y le pregunta, ¿por qué la Mesa de la Unidad Democrática no le dice la verdad a la gente que tenemos un golpe de Estado judicial donde el TSJ es el brazo ejecutor? La verdad de todo lo que está pasando en Venezuela es que el Tribunal Supremo de Justicia se eligió de una forma absolutamente irregular, demostrado a través de la investigación que hizo la Comisión Especial designada para eso. Y nosotros tenemos la obligación de revisar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para cambiar la realidad de ese tribunal y lograr un tribunal equilibrado, transparente, autónomo, no dependiente del gobierno nacional y tampoco dependiente de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial es el más importante de los poderes públicos porque es el poder del equilibrio. Tenemos que lograr un Poder Judicial equilibrado. @Álvaro L. Dávila 1 le pregunta, diputado Guanipa, ¿qué hizo usted por esa señora que le pegaba a su hijo porque no le tocaba comer ese día? ¿Los llevó a su casa? Bueno, mira, en ese momento hicimos lo que podíamos hacer, que fue resolver el problema en el momento, que fue ir a buscar comida y llevarla a esa casa. Pero eso que estoy comentando es una realidad que se está viviendo en las distintas comunidades. Recientemente visitábamos a una dirigente de Primero Justicia porque, bueno, su trabajo ha mermado un poco y cuando llegamos a su casa a la 1 de la tarde nos decía, es que no he permitido ni siquiera que mis hijos se despierten para no darles desayuno. Estoy preparando el almuerzo, que es arroz con un huevo que tengo en la cocina. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en el país y es lo que debe llamarnos a todos a activarnos para cambiar a un gobierno que ha sido indolente y cínico con lo que vive el venezolano. Hay muchas inquietudes sobre el tema del revocatorio, diputado Guanipa, y se la voy a resumir con dos tweets para continuar luego con otros temas. @Ralph Martins le pregunta, pasan los días y no hay información concreta del revocatorio. ¿Cuál es el próximo paso? Háblenos de tiempo. Y también más abajo encontramos el tuit de José Alberto Nava, que le dice, vivo en el estado Mérida y no he visto el primer tarantín de la Mesa de la Unidad recogiendo firmas para el revocatorio. ¿Cómo puedo firmar? Miren, nosotros tenemos la convicción de que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, el revocatorio se hace este año y pudiera ser en el mes de octubre. Eso es lo que estamos luchando. Ahora, no basta, insisto, con introducir una solicitud ante el CNE. El próximo paso, es lo que preguntan, es una gran manifestación de todo el pueblo hacia las puertas del CNE para exigirle que active el referendo revocatorio. Y nosotros estamos en todo el país desplegados, no buscando firmas, es importante que la gente lo sepa. Lo que estamos buscando es información de quienes están dispuestos a firmar, porque el proceso de firma lo organiza el Consejo Nacional Electoral. Y si no conseguís el tarantín,
www.revócalo.com. Allí nos podemos registrar. Antes de pasar con un último comentario, diputado, ¿cuándo sería esa movilización a la cual usted hace referencia? ¿Se va a dirigir hasta el CNE? ¿Para cuándo está convocada? Hoy tenemos reunión de la Mesa de la Unidad Democrática, de los diputados de la Unidad Democrática, y vamos a proponer esa movilización. Yo creo que es fundamental. Son 3 semanas ya esperando la primera respuesta del CNE, que es que nos den la planillita para ver cómo vamos a recoger la firma, solo para la solicitud, que son 200.000 firmas que se necesitan. Después hay que recoger la firma para activar el revocatorio, que son 4 millones de firmas. Así que nosotros tenemos la obligación de hacer una movilización urgente ante el CNE para exigirle que se active. Por razones de tiempo, diputado, un último comentario. Lo escribe Orlando Fuenmayor y le pregunta, diputado Guanipa, ¿qué opina de candidaturas anticipadas de parlamentarios recién electos a gobernadores? ¿Es ético? Yo lo que creo es que tenemos que esperar que el Consejo Nacional Electoral decida. Recuerden, yo por ejemplo fui concejal y fui electo concejal por 4 años y al final terminé como concejal, como todos los del país, 8 años porque nunca fue convocado el proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Creo que lo importante es que esperemos que ese ente decida cuál es la fecha de las elecciones de gobernadores, pero lo más importante en este momento es que logremos resolver la crisis política que el país tiene, que es una crisis además económica y social, y eso a nosotros nos obliga a activarnos en el referendo revocatorio. Creo que eso es lo más importante en este momento. Diputado, en segundos, si hay una salida del presidente Nicolás Maduro, ¿ya la oposición maneja nombres de quién pudiera ser su candidato? Mira, nombres siempre hay, pero yo creo que lo importante en este momento es lograr que esa posibilidad de solución se dé y después discutir quién podría ser el abanderado de la Unidad Democrática. Nombres siempre hay, pero no quiero dejar de consultarle su opinión sobre lo que ocurrió en el municipio de Chacao y que fue una denuncia que hizo el alcalde Ramón Muchacho, quien además milita en el partido Primero Justicia, sobre esta quema de Judas con la cara del alcalde y que luego fueron arrojadas las cenizas en su casa por parte de supuestos partidarios de Voluntad Popular, aunque el Partido Naranja pues lo negó. Bueno, un llamado a la unidad. Yo creo que hay división. Más allá de las diferencias que pueden existir, en este caso puede ser una diferencia puntual en un municipio del país. Yo creo que más allá de esas diferencias tenemos que pensar que tenemos un país que nos está exigiendo unidad y que nos está exigiendo cambio. Si nosotros somos conscientes y coherentes, vamos a luchar unidos por darle al país lo que está buscando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Diputado Juan Pablo Guanipa, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática ante el Parlamento venezolano, además militante del partido Primero Justicia.